Wow. O sea, wow. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Gemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de El Irlandés, la esperadísima nueva película de Martin Scorsese que ha producido Netflix, aunque también se ha estrenado previamente en algunas salas de cine reducidas, sobre todo de las ciudades grandes, y yo he tenido la oportunidad de verla como a mí me gusta en pantalla grande y la verdad es que lo he flipado. Enseguida os voy a hablar de ella con detalle, pero tengo que deciros de entrada que es una obra maestra rotunda. La película nos cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue estafador y sicario y que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. El Irlandés es de esta manera la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos, la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa, un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado, sus mecanismos internos, rivalidades y su conexión con la política. De entrada todos sabíamos que esta iba a ser una gran película básicamente por su envergadura, no solo porque conociendo algunos detalles de la historia y la novela sabíamos que se trataba de una gran historia, sino también por su presupuesto, por su duración. La película dura 3 horas y cuarto, también porque Martin Scorsese es un director legendario y ya prácticamente cada uno de sus estrenos es un evento, pero sobre todo a mí lo que más me llamaba la atención era su reparto. Aquí tenemos a Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, y es que eso ya lo convertía en totalmente una delicia. La incógnita, al fin y al cabo, al menos para mí, era cómo de buena iba a ser esta película, hasta qué punto iba a estar a la altura de las expectativas, y para mí lo ha estado. Ya solo por ver juntos en pantalla a Al Pacino y Robert De Niro resulta muy emocionante. Es verdad que no es la primera vez que hacen una película juntos, pero la mayoría de las veces o bien no coincidían en plano o en las mismas escenas, o bien se trataba de alguna película no demasiado buena. En esta ocasión los tenemos a los dos al 100%, con dos grandes personajes, con escenas memorables, con diálogos en los que se pueden lucir, con una historia sólida y un juego interpretativo que verdaderamente es, y por primera vez, de tú a tú. Si además tienes por ahí a otros actores como Joe Pesci o Harvey Keitel, que son como de la familia, por decirlo de alguna manera, resulta verdaderamente para ponerte los pelos de punta, al menos si eres fan del cine de mafiosos, del cine de Scorsese, aunque yo diría que del cine en general, porque esta película para mí es historia del cine y la estamos viviendo ahora en 2019, y eso es algo que cualquier cinéfilo tiene que sentir con mucha intensidad si de verdad le importa algo el séptimo arte. Podríamos decir que se trata en cierta manera de la culminación de un género, de la culminación de un director y de toda una generación de actores que ya tienen todos, incluido también el director, más de 70 años, y podría ser en cierta manera eso, una culminación, un cenit de un tipo de cine, de un género, pero también una especie de conclusión. No acaba de ser del todo crepuscular, tiene algo de eso, pero sí que podría ser en cierta manera el fin de una era. Como algunos expertos dicen que el género clásico del cine negro comenzó con El halcón maltés y terminó con Set de Mal de Orson Welles, yo podría proponer así, con el estreno todavía muy reciente, una perspectiva que quizás se cumpla con el tiempo, que es que hubo un género de gángsters que podríamos decir clásico, aunque desde nuestra perspectiva ahora es contemporáneo, que se inició con El Padrino y que probablemente quizá termine con El Irlandés, y todo lo que venga en el futuro no sabemos lo que es, pero a lo mejor son sucedáneos o homenajes a este cine de esta era que es posible que se termine aquí. La película, como os decía, es muy larga, dura 3 horas y cuarto, pero a mí no se me hizo para nada pesada, aburrida. Es verdad que notas la duración, pero como cualquier gran historia que necesita ser contada a su tiempo adecuado. Hay películas que, por ejemplo, en El Lobo de Wall Street, que también tenía una duración bastante larga, no tanto como esta, pero duraba bastante. Recuerdo que tenía un ritmo frenético y se te pasaba volando. Aquí no, es otro tipo de historia. Es una historia para contar poco a poco, despacio, y viendo hacia dónde nos llevan a partir del personaje de Robert De Niro. Un personaje muy complejo, muy interesante,
y que va por muchos caminos. La propia historia tiene varios caminos y tiene varias perspectivas. Incluso en algún momento parece que el protagonismo se traslada de Robert De Niro al personaje de Al Pacino para después confluir y concluir finalmente con Robert De Niro, que es el verdadero protagonista de esa historia. No solo eso, sino que hay más personajes alrededor del personaje de Robert De Niro y no solo tiene el conflicto central que sería la trama central de la película, estoy intentando no hacer spoilers, sino que también tiene problemas familiares, sentimentales y profesionales, digamos, y todo eso forma parte de su universo. Y lo que quiero decir es que en cierta forma esta película, al ser tan ambiciosa, tan extensa y tan grande, viene a ser varias películas a la vez, pero lo bueno de todo es que todas ellas son una misma película y están perfectamente cohesionadas, algo que solo un maestro sabría hacer. Hay un pequeño detalle que se ha comentado mucho, que es la digitalización de los rostros de los actores para hacerlos parecer más jóvenes. Tampoco es algo muy exagerado, no vamos a ver de pronto a un Robert De Niro de 15 años o de 20 años. Pero sí que es verdad que la primera aparición del Robert De Niro joven a mí me chocó un poco, dado que es una película de corte muy clásico. Notar que hay un pequeño toque digital me despistó por un momento, pero es verdad que porque sabíamos que hay ese truco y porque conocemos mucho a Robert De Niro, pero después enseguida me acostumbré a eso y ya no me importó demasiado durante el resto de la película, que sí que ya me pareció que estaba como más integrado, o a lo mejor nosotros como espectadores nos acostumbramos fácilmente. Para que os hagáis una idea, la película vendría a ser una mezcla entre El Padrino y Uno de los Nuestros, pero al mismo tiempo también logra contar su propia historia y ser su propia película, no solo una imitación de otras cosas que hemos visto en otras películas de gángsters o del propio Scorsese. Es más bien una especie de sublimación de todo eso y casi sirve como un epílogo, porque la parte final del personaje, no sé si lo hemos visto en algunas películas de gángsters, quizá en El Padrino había algo de eso, pero a mí me pareció verdaderamente emocionante. Es increíble cómo Scorsese sabe la historia que está contando, cómo se implica con ella y no hace demasiadas virguerías con los movimientos de cámara o con el montaje, salvo todo lo que esté al servicio de la historia. Y lo mismo podemos decir con los actores, estos actores tan importantes, tan grandes y un poco divos, podríamos decir, pero no hay nada de divismo en sus interpretaciones, simplemente todos están a favor de lo que se está contando, nadie quiere estar por encima del otro y todos están a favor de lo que tenemos en pantalla, y la verdad es que eso hace que la historia suba y sea un disfrute total. Por todos estos elementos que os he contado, yo por lo menos sentí que lo que estaba viendo era algo irrepetible, un verdadero evento cinematográfico, tanto que se dice muchas veces evento con películas de Star Wars o con películas de Marvel. Pues me da la sensación que ahora que ha habido todo este debate con Scorsese sobre lo que es cine o lo que no es cine, creo que él, aparte de todo lo que ya ha declarado y ha publicado, está demostrándonos lo que es para él el cine, con hechos, con esta propia película, nos está diciendo lo que es el cine, o por lo menos lo que debería ser el cine según su punto de vista. Y consigue no solo ser una grandísima película y ser un tipo de cine que ya se está dejando de hacer, sino a la vez, como os decía, ser también un evento, como lo son las películas de Marvel. A mí la historia me ha encantado, me parece que el guión es minucioso, preciso, se toma su tiempo, no se pierde en ningún momento, no se va por las ramas, no le sobra nada, no va ni demasiado rápido ni demasiado lento, y tiene todas estas historias que os decía, un poco ramificadas, de las cuales yo personalmente me quedo con la historia entre el personaje de De Niro con su hija, que me parece que aporta un punto de vista algo distinto a todo lo demás. Porque precisamente ya sabéis que los géneros de gángsters suelen ser muy testosterónicos, muy masculinos, y forma parte del género porque está reflejando una realidad que es así, donde las mujeres no tienen espacio. Quizá eso no va tanto con los tiempos actuales, pero es inevitablemente ese tipo de historia. Quizá por eso a mí la subtrama de la hija es la que más me ha llamado la atención, o la que más me ha emocionado, o la que más me ha interesado, pero lo bueno de esta película es que cada espectador se puede quedar con una cosa distinta, y creo que es una película incluso para
verla muchas veces, estudiarla y descubrir cosas nuevas cada vez en escenas, en diálogos, en miradas. Es una película muy, muy rica. No quiero deciros mucho más, solo animaros a que veáis la película porque creo que esta sí que es una de esas películas que hay que ver, pero hay que verla de verdad. Y solamente advirtiéndoos de el tipo de película que se trata, no solo que dura 3 horas y cuarto y que por lo tanto necesita una cierta inmersión. No es una película exigente, pero es una película larga y creo que hay que prestarle atención para poder disfrutarla como un producto exquisito, como creo que es. Y sabiendo que es una película de gángsters y de Scorsese. Quiero decir, si habéis visto películas de Scorsese y no os han gustado por lo que sea, por afinidad personal, sabed que esto no es algo totalmente distinto, sino que va en su línea de siempre. O si nos interesan películas como Malas Calles, El Padrino, Érase una vez en América, Uno de los nuestros, o todo este tipo de películas, este género en sí, o incluso Scarface, creo que a lo mejor no vais a conectar con la película o no os va a gustar, pero sabiendo todos estos precedentes, si no conocéis nada de todo esto, adentraos en la película a ver qué os parece, porque quizá no es la mejor película para iniciaros en el género, pero sería interesante saber lo que os ha parecido si es la primera película de gángsters que veis. Y una cosa más, no soy muy pesado ni muy purista con esto, pero si tenéis la oportunidad, yo os recomendaría que vayáis al cine a verla, porque es una película que se disfruta mucho más en pantalla grande. Y esto no pasa con todas las películas, para que veáis que yo no soy tan exquisito, no pienso que se vaya a acabar el cine tal y como lo conocemos, ni nada de eso. Seguirán existiendo las salas, aunque van a haber modelos de distribución seguramente distintos en el futuro. En este caso, creo que sí que vale la pena que si tenéis un cine cerca y os lo podéis permitir, vayáis a verla a la sala, porque me parece que en este caso sí que vale la pena. Por todo esto, a esta película le voy a dar inevitablemente un 10. Y eso es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, me gustaría saber vuestra opinión, podéis dejarme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película y también, si os apetece, me parecería interesante que me hicierais vuestro ranking personal de las 5 o 10 películas favoritas vuestras del género de gángster, sean de Scorsese o de otros directores. Esto es todo por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, como siempre, yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.